¿qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esta es una nueva emisión de Estamos de Turno, el programa que produce la Cámara Argentina de Farmacias. ¿Así ¿No es así? Sí, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Esperemos que ustedes también estén bien, dispuestos a acompañarnos, como suelen hacerlos todos los viernes, a las 14:30 horas por la señal de Metro. Hoy tenemos un programa muy importante, muy especial, muy específico, diría. Sí, ¿no? Bueno, tal cual. Nuestra invitada nos va a corregir si nos equivocamos, seguramente que sí. Pero con un tema que realmente es interesante y muy poco se conoce. Ese es el punto central para mí, que muy poco se conoce de esta afección. Sí. Y hace pocas semanas, inclusive tuvo alguna relevancia, algún comentario dentro de los medios, porque aparentemente hay un diagnóstico que lo involucra, está involucrado justamente con la internación del doctor Bilardo, ¿no? Sí, pero bueno. Estamos hablando, sí, totalmente, estamos hablando puntualmente de la hidrocefalia normotensiva. La verdad que al escuchar el nombre... Pido que lo digas 2 veces. No. Hidrocefalia normotensiva. Perfecto. Lo estudié mucho. Pero no, decía que al escuchar el nombre uno imagina algo de suma gravedad, de un cuadro cerebral, por supuesto. Bueno... Y este es el tema que vamos a plantear en el día de hoy. ¿Qué es? ¿Por qué se produce? ¿En quiénes se produce? ¿Tiene cura? ¿Cómo se manifiesta? ¿Tiene síntomas y demás? Como siempre solemos hacer con todas las patologías que traemos al programa. Antes de hacer la presentación de la doctora, déjame, Juan, que te cuente que el día 14 de julio es el Día Mundial del Donante de Sangre. Y la importancia... Hay una frase que me impactó, que es el 80% de la población mundial, seguramente por una cuestión estadística, es pasible de por lo menos una transfusión en su vida. Sí, totalmente. Sí, sí, está claro. Y la importancia que debería ser, ¿cuántas vidas se pueden salvar? Con que solamente una persona done 2 veces al año sangre. Así es. Hay gente, viste, que es donante, no sé cómo es el nombre, pero que es continuo. Continuo, no sé si cada 2 meses, cada 3 meses se puede donar, y uno va y se anota y dona. No importa si es a pedido, sino simplemente para que en el banco de sangre siempre haya disponibilidad. En el 2017... Sí, en 2017 la población que donó sangre está en un rango de edad entre los 20 y los 40 años. Y hay una pequeña diferenciación entre hombres y mujeres, que son bastante parejos, pero... Me parece que más los hombres, hay un poco más de hombres que de mujeres, pero lo importante es donar. Lo importante es donar, también lo importante es saber si uno está en condiciones, ¿sí? Hay determinadas enfermedades que se han tenido y que por ahí invalidan a la persona, inhabilitan para que done sangre, el peso, la edad, bueno, pero esto obviamente cuando uno va a un centro de donación se lo saben decir. Así que acompañamos esta campaña junto con otros medios también. Y pedimos que por favor cada uno, aunque sea una vez al año, también ayuda de esa manera, pueda donar sangre. ¿Y hoy? Vamos al tema de hoy, como dijimos, hidrocefalia normotensiva, me volví a acordar. Y bueno, quien nos acompaña para hablar de este tema, que como dijimos parece ser muy serio, en la tarde de hoy, es la doctora Gabriela Ferretti, divulgadora científica del grupo Medihome, es médica clínica, neuróloga, legista y auditora médica de Medihome. Así que a Gabriela, mi tocaya, le vamos a preguntar, ¿qué es la hidrocefalia? ¿Es tan grave como parece ser? ¿Asusta, no asusta? Es verdad que hay desconocimiento sobre Hay desconocimiento, pero seguramente, y yo esto me lo explicó antes ella, vamos a darnos cuenta de que conocemos mucha gente que lo tiene. Sí, tal cual. Vamos a la pausa y a continuación estamos con el programa. Bueno, como muy bien lo mencionó mi compañera Gaby, estamos con la doctora Gabriela Ferretti. Gabriela, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias por invitarme. Gracias por estar participando junto a nosotros de este tema tan importante, ¿no? Bueno, vamos al grano directamente. Queremos una definición de la hidrocefalia, ¿no? Bien, la hidrocefalia, en su definición del nombre, es agua adentro de la cavidad craneana. Naturalmente, normalmente, nosotros no tenemos agua, sino líquido cefalorraquídeo, que físicamente se parece bastante al agua, porque es un líquido transparente que tiene algunos solutos en su interior, que normalmente no hay más de 150 centímetros cúbicos. Yo te diría que la capacidad que tiene este vaso o esta cantidad de agua, quizás un poco más, es lo que nosotros tenemos de líquido cefalorraquídeo circulando dentro de nuestro cerebro y la médula espinal. Este líquido que baña
todas estas estructuras, que tiene sobre todo una función metabólica, pero también una función de protección, porque el cerebro pesa menos estando inmerso en este líquido, tiene una actividad y una vida propia, digamos. Se produce más o menos medio litro de líquido cefalorraquídeo. Esto quiere decir que si nosotros tenemos más o menos 150, 3-4 veces por día, todo nuestro líquido cefalorraquídeo se recambia. Esto significa que el líquido se produce y se reabsorbe en ciertas partes de el sistema nervioso en general. Ahora, ¿qué pasa? Sí, es maravilloso. Es maravilloso. Entonces, si este mecanismo de producción y de reabsorción en algún momento tiene algún inconveniente, el agua o el líquido cefalorraquídeo se puede acumular, dando distintos tipos de cuadros clínicos. Y ahí entramos en la... Y ahí se acumula en la cavidad. Dentro de la cavidad, Ajá. exactamente. Después te voy a preguntar cómo... A ver, lo que se me viene a la cabeza, lo primero es... ¿Cómo circula? Vos dijiste esa palabra, me quedó que claro, circula. Quiere decir que hay un circuito que hay un circuito. Tenemos los ventrículos cerebrales, que son unas cavidades que están en el centro del cerebro, que se comunican con la médula espinal a través del conducto del epéndimo, que esos son los que podemos ver ostensiblemente y los que se ven en la tomografía y en las resonancias y en todas las imágenes que son del sistema nervioso. Ahora, también discurren por los espacios subaracnoideos, que son más, digamos, son más virtuales estos espacios, pero también son los espacios por los que discurre el líquido. Ahora, cuando este líquido se acumula, estas cavidades centrales, que son las que las contienen, pueden agrandarse o tienden a agrandarse, y esa es la manera que nosotros con las imágenes podemos evaluar que estas cavidades están agrandadas a expensas del aumento del líquido. Claro. En general se habla de las hidrocefalias, no la normotensiva, de las hidrocefalias que son relacionadas con los chicos, en algunos casos con obstrucciones. Es lo que habitualmente uno conoce, este sistema, claro, habitualmente se habla de esto. Exacto. Y son las hidrocefalias no comunicantes. Esto quiere decir que una cavidad no se está comunicando con la otra y por eso se acumula en una de ellas. Pero eso es otro capítulo. La hidrocefalia normotensiva es una entidad que no tiene muchísimos años y que fue descrita en Colombia allá por 1965, 1960. Hace nada, realmente hace nada. Y este médico colombiano, que se llama Hakim, más tarde se contactó con un médico de Harvard, que se llama Adams, y la entidad de hidrocefalia normotensiva también se la conoce como síndrome de Hakim-Adams. En honor a en honor a eso. Como la clínica de esta hidrocefalia normotensiva a veces se puede confundir con otras patologías de la gente mayor, a veces es infradiagnosticada. Y me parece que a propósito de lo que le pasó al doctor Vilardo, o lo que aparentemente le pasa al doctor Vilardo, creo que esta es una excelente oportunidad para poner a la luz o para hablar de este tema, porque habitualmente no se habla en los medios, porque pareciera ser una patología menor, pero, insisto, está subdiagnosticada. Perfecto. Sí, bueno, ya ¿Se puede confundir con alguna otra patología? Sí. Bueno, esas patologías también que tal vez ustedes las tenían cubiertas o que no las podían asimilar. Es decir, Parkinson, demencia. Esa es la confusión. Claro. Que primero te voy a contar un poco en qué consiste la hidrocefalia normotensiva o síndrome o enfermedad de Hakim-Adams. Tiene una tríada. La primera es el trastorno cognitivo, que puede ser desde un trastorno de la memoria hasta una demencia instalada. Esa es la primera parte. La segunda es la incontinencia de orina. En principio es lo que nosotros llamamos una urgencia miccional. Esto quiere decir que el paciente siente el deseo de orinar, pero si no orina en los pocos minutos o en breve tiempo después que tiene el deseo, se orina encima. Por eso se llama urgencia, tiene urgencia por ir al baño. Bien, así empieza hasta que después la incontinencia directamente es total. No existe este deseo y después la emisión de orina. ¿Y estos temas cognitivos se van acentuando, se van incrementando? Estos temas se van concentrando. Y el tercer elemento, que es muy importante, es el trastorno de la marcha.
Estamos acostumbrados que en los pacientes de más de 60, 65 años hay muchas enfermedades que pueden dar un trastorno de la marcha. Ajá. Pero esta marcha que tiene el Hakim es una marcha muy particular. Cuando vos hablas de marcha, te referís a desplazamiento. El caminar. Exactamente, Caminar. exactamente. Si nosotros pudiéramos hacer un paralelismo, es como si las personas tuvieran una bota de metal y el piso fuera de imán. Entonces, caminan a pequeños pasos, pero como si rápidamente volvieran al piso, como si estuvieran imantados. Por eso se llama una marcha magnética. Claro. Es muy característica. Claro. Quienes estamos acostumbrados a ver los distintos tipos de marchas en los distintos cuadros, nos es más sencillo. Quizás se parece un poco a la marcha del Parkinson y quizás el ojo no avesado la pueda confundir con esto. ¿Es demasiado pedirte que nos muestre cómo es la marcha? Yo no para tengo que la ningún gente problema. para ilustrarlo Sí, claro. más. Sí, claro. A ver, ¿con qué Sí, cámara claro. lo podemos tomar? ¿Con la tuya? ¿Con cuál? El director Ahí está. Con esta. Ahí. ahora... Pero los pies tenemos Los que pies tomar. tenemos que tomar, Los sí. pies tenemos que tomar. La marcha es como si estuviera imantada, ¿sí? A pequeños pasitos, y cuando quieren girar, un pie queda fijo y el otro Claro. es el que gira. Claro, Como un pivot. exacto. Y están muy rígidos, les cuesta muchísimo pararse, les cuesta muchísimo todos los movimientos, y sin embargo cuando vos los revisás no tienen signos de rigidez parkinsoniana o de rigidez extrapiramidal, o Eso por es lo lo que- menos no con el cuadro completo. Lo que yo te mencionaba, Gaby, que era común verlo en la calle, muchas veces uno le llama la atención, por lo menos a mí, a estas personas mayores. Normalmente veo hombres con este tipo de cosas. Sí, y ahora es más frecuente en los hombres. y no sabía que era esto, así que bueno, hoy me desayuné con Bien, una nueva Claro. patología. Miren. Sí, y como vos decís, bueno, en mi caso particular, como yo te contaba, Gabriela, antes, que tengo, mi papá que tiene Parkinson, hace una marcha parecida a esta que vos comentás, pero él acompaña rigidez y acompaña, bueno, años de y la la enfermedad, respuesta- entonces un diagnóstico Y la médico respuesta y también que tratamiento, tienen por supuesto. a la L-Dopa, digamos, Sí, hay otros exactamente. componentes. Pero de todas maneras, son cuadros que hay que hacer siempre el diagnóstico diferencial. Por supuesto, vos tenés este cuadro clínico, lo asociás siempre a una imagen, en principio una tomografía o una resonancia magnética, donde vas a encontrar un aumento de estas cavidades que que contienen al líquido cefalorraquídeo. Ahora bien, estas cavidades también pueden estar aumentadas a expensas de atrofia del cerebro. Ajá. ¿Sí? Dentro del cráneo tenemos contenido cerebral y tenemos líquido. Si tenemos una atrofia cerebral, el cerebro se va a achicar, por lo tanto van a aumentar la cantidad de líquido. Pero tenemos algunos signos que se ven en la tomografía y en la radiografía que nos permite evidenciar si este aumento de las cavidades tiene que ver con que el cerebro está más atrofiado o bien porque la cantidad de líquido aumentó. A mí yo me quedé muy enganchado con el tema, me llamó la atención el tema del líquido que vos mencionaste al comienzo, y que esa renovación permanente, Sí. y ese circuito ¿Cómo se absorbe? Sí, sí, el de producción y absorción. y el latido, hablaste de la palabra latido, ¿puede ser? Sí, Es digamos, como un esto tiene que ver, es un poco complejo de explicar, pero tiene que ver la dinámica de cómo circula, tiene O que el ver... circuito, claro. El circuito, por supuesto, por leyes físicas, sí que tiene que ver con el ritmo cardíaco, con el ¿Qué lo ritmo produce respiratorio. Esto es plena curiosidad, Sí, ¿no? esas son leyes físicas, Ah, te diría perfecto. que tiene que ver, No, está bien. es bastante más complicado. contestaste, Te diría que mejor no sigamos preguntando. sí. Sí, por No, supuesto. por que supuesto, sí. pero digo, no vamos a comprender si son leyes físicas, No, es muy el difícil programa dura- entender. el programa dura media hora, Tal no cual, estamos- por eso. ¿Qué- Yo lo que te quiero consultar es esto, por la triada que vos dijiste, Sí. se me ocurre pensar que cómo el paciente, porque por ejemplo, suponete que empiece a tener dificultades en la incontinencia, ¿no? Sí. Entonces, urgencia urinaria. Bueno, lo primero que la persona común piensa es, tengo un problema renal, Bueno, ahí ¿no? está. O tengo demencia, sí voy a un tema neurológico, pero cuesta mucho asimilarlo también. Y después el caminar lo puede asociar con un problema de motriz. hueso, De hueso, de huesos. artrósico. Y entonces Bien. va a un traumatólogo. Exactamente. Cuando llegamos al médico, que es un neurólogo, el que no está Estás contando la historia natural.
Y no, y yo, si me permitiste, agrego, hasta que tu médico traumatólogo, por ejemplo, tu clínico, o tu clínico te diga, no, tenés que ir a un neurólogo. Claro. Hay un paso que... Sobre todo por si... Ahora vamos a... Bueno, no, a ver, no Gaby, que hablemos de tu colega, no, claramente no, pero aparte, insisto, esto es una patología de reciente incorporación. Claro. ¿Sí? Y además, pensemos que tiene su origen en un médico latinoamericano, que eso tampoco, digamos, que no es menor. Totalmente. Quizás a veces cuando estos diagnósticos vienen de otras procedencias, quizás tengan mayor impacto. Hablamos de 60 años más o menos, ¿no? Lógico, no es tan... Claro, no, pero es verdad que si viene de un médico norteamericano o europeo, uno le da mucho más importancia. Pero es una visión mía, ¿eh? Totalmente. Absolutamente sí, mía. Comparto. Estábamos entonces con el diagnóstico. Claro. Bueno, ¿ahora qué hacemos? Digamos, estamos en que la persona empieza a tener determinados síntomas. Persona de 60 años. Sí. Perfectamente puede tener artrosis en sus rodillas, ¿sí? Perfectamente puede tener sobrepeso, puede tener algo de trastornos de memoria, puede tener algún cuadro emocional relacionado con su jubilación, con la vida misma. Sí, sí. El tema de la próstata en los hombres, esto se da fundamentalmente más en hombres. O sea, esto no es solamente un único factor, sino que podemos pensar y hay que descartar muchos otros que pueden coexistir también. Claro. Porque alguien que tiene una hidrocefalia normotensiva también puede tener un problema de próstata, más un problema de artrosis, más algún tipo de deterioro cognitivo. Claro. El punto es tratar de alguna manera de limpiar cuál es el valor relativo o el peso relativo de cada una de estas patologías coexistentes y darle la entidad y hacer el diagnóstico. El diagnóstico se hace con la sospecha, sobre todo, con las imágenes, pero hay una prueba, que es una prueba diagnóstica, que es retirar líquido cefalorraquídeo, se interna al paciente durante 2 o 3 días y se le extrae líquido cefalorraquídeo de una punción lumbar, que es mínimamente indolora, y una vez que se retira ese líquido, se evalúa la respuesta terapéutica. ¿Sí? ¿Se entendió? Se interna 2 o 3 días, en cada día se saca un poco de líquido cefalorraquídeo y se lo ve cómo camina, cómo está su urgencia miccional, ¿sí? Y lo cognitivo es quizás lo que tarde un poquito más. Si esta prueba es positiva, quiere decir que el paciente mejora con este tratamiento instaurado, tenemos un valor predictivo positivo, que así lo llamamos nosotros, o sea, ¿qué posibilidad tenemos de que esto realmente sea así? Si yo hago una forma continua de drenaje de líquido cefalorraquídeo de un 73%, según algunas series. Esto es muy variable. Sería como una reacción física en cuanto a que no es que yo saco líquido, analizo el componente de ese líquido y entonces detecto la enfermedad. El hecho de sacarlo simplemente. No, también lo analizo porque esto es una cuestión física. Ajá. Claro, exactamente. Sí, o sea, por supuesto, lo que saco lo analizo. Claro. Pero esto es una prueba terapéutica. Como que descomprimí el cerebro. Exactamente, descomprimo la situación de alguna manera y esos pacientes, si tienen una buena respuesta a esta prueba terapéutica, son candidatos a poner una válvula. Es una válvula de derivación que se coloca desde atrás de la oreja, se hace todo un canal por abajo de la piel y termina ese líquido en el abdomen. Ajá. Perfecto. Son unas válvulas que fueron especialmente... Hay una como incisión. Exacto, es una incisión mínima que lo que hace es conectar el ventrículo directamente con la cavidad abdominal. Es un tipo de válvula que especialmente son diseñadas para esto. ¿Y cómo se conecta? Me quedo entre la oreja y el abdomen. Entre la parte de atrás de la oreja, digamos. Perfecto. No se ve, no se nota. Por supuesto, las válvulas... Pero es interno, estamos hablando de algo interno. Sí, es una cirugía. Si bien es una práctica invasiva, no es una gran neurocirugía, no es una cirugía de cuantía desde el punto de vista neuroquirúrgico. Lo que sí, por supuesto, es tener un material ajeno al organismo implantado que puede tener sus complicaciones y tiene sus cuidados en particular. Por eso somos muy prolijos en indicar que en realidad es el neurocirujano quien finalmente decide su colocación, y esto realmente mejoran. Ahora. Y esa válvula que
extrae y lo lleva. ¿Cómo lo lleva? Perdón. Es como si fuera como un tubito, es un tubito largo, un cablecito largo. ¿Es exterior? No, es interno. Todo interno, por adentro del cuerpo. Por adentro del cuerpo, por dentro del cuerpo, abajo de la piel. Ajá. Abajo de la piel, o sea que uno prácticamente... ¿Y dónde drena? Dentro de la cavidad abdominal. Ok. Bien. Ahora, ¿quiénes son los candidatos ideales? Y esto es un punto que es muy importante. Cuanto más tiempo tiene de evolución la enfermedad, menores son las posibilidades que tengo que el colocar la válvula le dé mejoría. Por lo tanto, el candidato ideal es el paciente que empezó hace 1 o 2 años con los síntomas. Porque en un principio la clínica no es tan ostensible, no es tan llamativo como esta marcha que yo les hice a ustedes. Todo va paulatino. Claro. Y en el entorno uno se va acostumbrando y piensa, bueno, ya está mayor, bueno, ya tiene... Obvio. Esto. Entonces, los primeros 2 años yo diría que es como prácticamente el tiempo de oro que no hay que perder. Claro. Que no hay que esperar que evolucione más. Y una vez que se pone la válvula, mejora primero el tema de la incontinencia urinaria, después la marcha y por último lo que suele un poco mejorar es lo cognitivo. Por eso no hay que esperar a que lo cognitivo se instale definitivamente, porque es lo más difícil de que esto vuelva. Ahora, ese dispositivo que le colocamos a nuestro paciente requiere un mantenimiento, una vigilancia, un monitoreo permanente. ¿Cómo no, es? Permanente no, pero sí requiere una vigilancia. ¿Es ambulatorio todo esto? No, se interna para colocar la válvula. Que está colocada, sí. se puede ir a su casa y seguir una vida medianamente normal. Puede seguir una vida medianamente normal. Lo que va a necesitar es un apoyo en casa. Ajá. Porque, por supuesto, requiere de rehabilitación. Claro, no es para estar internado paciente, en una clínica de rehabilitación, pero por supuesto si llegó a esta instancia quirúrgica es porque algún grado de dificultad o de discapacidad tiene. Por lo tanto, la rehabilitación hay que hacerla y hay que hacer 2 cosas en casa. Por un lado, la parte kinesiológica, ¿sí? La parte cognitiva que hay que rehabilitar y sobre todo hay que acondicionar las casas para este tipo de marchas y para este tipo de dificultades. Si con esta marcha vos tenés un tapete, por ejemplo, una alfombra, hay que sacarlo. Si tenés escollos dentro de una casa, es probable que este paciente se caiga, tenga una fractura de cadera, digamos, y empecemos... Exactamente. Por eso, como profesional participás del grupo Medihome, que es importante resaltar porque yo quiero ligar esta patología a esto que me estás comentando últimamente. ¿Cómo es un abordaje de un paciente de esa naturaleza? Yo te lo pregunto ya como te insisto, como miembro de Medihome, ¿no? Sí. En Medihome, bueno, que es una empresa de internación domiciliaria, es un esquema, el de la internación domiciliaria, que es... yo diría que es lo que viene o es lo más importante, la más importante estrategia de descentralización de la atención. Porque antes teníamos el modelo hospitalario, es decir, la gente que el consultorio externo, etcétera, y nada más. Bien, con la internación domiciliaria vos tenés al paciente en su casa, con sus comodidades, con un ámbito, con su familia, con un ámbito infectológico que es el de tu casa, el de la mía, que no tiene los mismos gérmenes resistentes que hay dentro de una institución, y donde los profesionales concurren a la atención de ese paciente en su casa. Entonces, las nuevas tendencias, no solo para la hidrocefalia normotensiva, sino para el resto de las estrategias de salud, es descentralizar y hacer que la internación domiciliaria sea un pivot muy importante en la rehabilitación. Es maravilloso lo que está contando, ¿no? Porque es una visión totalmente diferente a la tradicional, o por lo menos porque vos, con internación domiciliaria, por ejemplo, tenés un paciente que tenés que darle antibióticos durante 3 meses o 2 meses, de manera intravenosa. ¿Vas a tener internado a un paciente 3 meses? No, por supuesto. Entonces armás un servicio de internación domiciliaria donde el enfermero va, donde tiene el cuidado de su vía periférica y donde el paciente puede llevar una vida lo más cercano a su habitualidad.
Gabriela, se nos está acabando el tiempo. Sí, nos pero queda un minutito una nada pregunta, más. ¿Medihome está en todo el país? ¿Está en Buenos Aires solamente? Medihome está en todo el país. Ajá. Hay sedes en La Plata, hay sedes en muchas partes del país. Y realmente tenemos pacientes nosotros con hidrocefalia normotensiva y con válvulas que están perfectamente y algunos han mejorado mucho. ¿Las mejoras son sustentables, son mejoras importantes? ¿Se puede llegar a curar? Con la válvula, Sí. según en qué momento de la evolución vos lo hayas hecho. Perfecto. Según en qué momento. Si te agarra como un enfermo reciente... Si tuviste una intervención temprana... Pero el tema de la incontinencia... eso es lo primero que mejora. Eso es lo primero que mejora. Como siempre decimos, lo importante es no tener miedo, consultar al médico, o sea, vos danos los tips. Consultar a un neurólogo. Consultar a un neurólogo. Y pedirle a nuestro clínico que, por favor, una cita con un neurólogo. ¿Hay algún estudio que preventivo que se pueda hacer y me indique que puedo tener hidrocefalia normotensiva? Mira, con una tomografía, en principio, por lo menos se puede ver el volumen de los ventrículos, después habrá que hacer alguna resonancia con dinámica de flujo y demás, pero la prueba terapéutica es esta, la de la internación con el retiro del líquido. ¿Cuánto nos falta, por favor? Coméntame. Un minutito nos queda, Juan. Listo, gracias. Antes que nos saquen del aire, quiero agradecer a Julia de Sur Comunicaciones, que hizo posible que Gabriela nos acompañe en la tarde de hoy. Por supuesto, agradecerle a Gabriela. A Gabriela, no, ni hablar, a la doctora sumamente ilustrativo. Por supuesto que sí. Quiero que vuelvas a comentar esto de cómo encaro la familia, cómo puede apoyarnos. Quedan 30 segundos nada más, pero ¿cuál es el rol de la familia en una persona con esta enfermedad? Bueno, primero que no entienda que no crea que los trastornos de la marcha, la demencia y la incontinencia es la evolución normal de una persona mayor. Qué bueno. Bien. ¿Sí? Bueno. Bien. Que hay muchas estrategias para tener una vida con calidad. Y que consultemos, si quizás no tenemos la buena respuesta que nosotros queremos, que consultemos con otro profesional, con un neurólogo. Tenemos que darle la mejor calidad de vida a nuestra gente mayor. Gabriela, muchísimas gracias. No, de nada. Gracias por acompañarnos. a usted. No, por favor, un gusto. Sumamente ilustrativo. Y nosotros con 15 años acá trabajando, estamos de turno, creo que es la primera vez, Gaby, que abordamos este tema. Sí, verdaderamente. Hemos aprendido muchísimo. Te enseñamos otro caso. Ahora cuando nos vayamos te voy a ver cómo caminas. Claro. Nos dicen que redondeemos. que si no, a las patadas nos van a sacar. Nos vamos con ustedes, nos volvemos a ver la semana próxima. Hasta entonces y gracias.